introducción al electromagnetismo y creo que es fundamental. Me gustaría, siempre lo comento, que esto fuera un poco más largo, que fuera un poco más profundo lo que se ve, pensando en cómo está construida su malla, que no todos ustedes van a ser eléctricos, obviamente, pero pese a no ser eléctricos todos, creo que es importante que tengan una base un poquito más sólida de electromagnetismo, y esto es como muy una pincelada. Eso es mi queja un poco, más que al programa, a la malla de sus carreras, de que creo que deberían tener más electromagnetismo que solo estas 5 clases que vamos a alcanzar a ver. Así que voy a tratar de que, como que, no sé, de sacarle el jugo un poco a esto, más que avanzar tanto, que quedan un par de conceptos claro, porque no se puede avanzar tanto, ni siquiera es seguro que alcance a llegar a la parte de circuito. Voy a intentar de que lleguemos al circuito por último, para que tengan algo como, creo que es, como les decía, es importantísimo en su formación de ingenieros que sepan un poco de estas cosas, que sepan que lo que es corriente, resistencia, como cosas muy, muy esenciales, y hasta de la vida diaria. Entonces, eh, para allá un poco apuntamos. Ojalá que alcancemos a llegar, espero, como para que después puedan decir, aprendí estas cuestiones en mi curso de física. Así que, como les decía recién, creo que es importante que lo sepan, no solo como ingenieros, sino porque los fenómenos electromagnéticos están presentes en diversas situaciones. Aquí es la foto, esta es de una erupción volcánica cuando hizo erupción el Chaitén, creo que fue en el 2011. eh, y uno, aquí no sé si se ve más grande, más bonita la foto, eh, ve que hay un montón de fenómenos que están pasando, un fenómeno muy violento, las erupciones volcánicas, y uno dice, ¿qué? ¿De dónde salen esos rayos? Bueno, justamente hay fenómenos electromagnéticos que están ocurriendo debido a toda una interacción entre las partículas que están a muy alta temperatura. La física de ahí es muy, muy compleja, que ni siquiera se entiende bien, así como que no, ni siquiera es tan como caótico, turbulento, y todo lo que está pasando acá, que además es como casi un plasma, porque son a tan alta temperatura que son partículas cargadas las que están aquí en todo esto, en esta como que nube que sale, que se generan rayos y todas estas cosas, y uno dice rayos, piensa al tiro en cuestiones eléctricas o magnéticas, ¿cierto? Entonces, esto es una cuestión clásica, o sea, no clásica, no es clásico, pero muy bonita de un fenómeno reciente que ocurrió, donde hay fenómeno electromagnético. Y obviamente podríamos pensar en simplemente la cuestión más sencilla de un fenómeno electromagnético, es la luz. La luz obviamente es una onda electromagnética, no lo vamos a caracterizar en esta parte del curso, como decía, es muy introductorio, de estudiar como el fotón como una onda ni nada, y no nos vamos a ir por ese camino, vamos a ir más que nada, esencialmente lo único que vamos a alcanzar a hacer va a ser electrostática, así como que muy, muy, muy la primera parte de toda esta gran teoría que fue desarrollada en el siglo XIX, ¿sí? Así que... pero entonces, lo que quería decir, hay un montón de cosas que están a nuestro alrededor. De hecho, no podríamos estar conversando si que no existiese esta teoría, y que después hubiesen habido ingenieros que aplicaron esta teoría física en con distintas aplicaciones. Eh, las ondas electromagnéticas del Wi-Fi, qué sé yo, todo, la corriente, todo esto. Entonces, por eso es que es importante, porque lo vemos todos los días, esencialmente. Así que... vamos a partir de muy, muy, muy primero principio. Voy a tratar de ir avanzando rápido para pasar a las cosas quizás como que son un poco más interesantes, pero vamos a partir de lo esencial, que es con el concepto de carga eléctrica, ¿sí? Y el concepto de carga eléctrica se empezó a entender, así como ya de mucho mejor forma, por Benjamin Franklin en el siglo XVIII, y el que hizo experimentos con distintos tipos de materiales. Y él lo que encontró, lo que hizo esencialmente fue como frotar los objetos, tal cual uno cuando jugaba, cuando niño, cuando agarraba un globo, ¿cierto? Y se lo frota sobre el pelo, y uno dice, y se le para el pelo a uno, ¿cierto? Y uno dice, ah, aquí algo está pasando, ¿cierto? Bueno, eso fue lo que hizo, pero de manera sistemática fue lo que hizo Benjamin Franklin, y encontró que dependiendo de la combinación de materiales que ocupaba, tenía esencialmente
podía separar materiales en dos grupos, ¿sí? Entonces él dijo, ok, vamos a decir que un grupo es uno que tiene exceso de cargas, que como por convención va a decir positiva, y el otro va a ser un exceso de cargas negativas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que vio, que es lo que estoy mostrando aquí en la figurita, es lo que se llama esencialmente un péndulo de torsión, que es lo que cuando vi un poco de péndulo se los conté, es cuando uno como que enrolla un objeto y se puede torcer, ¿cierto? El cable se puede torcer y entonces puede girar así o así. Y eso es esencialmente lo que es esta cuestión. Entonces tiene una barra, en este caso es de una barra de goma o caucho, y lo que hace entonces es acercarle otro objeto que él a priori dice, "Ah, este está cargado". Entonces, lo que observó es que si es que es de acuerdo a su convención, entonces dice, el vidrio está cargado con cargas positivas, entonces cuando lo acerco a este objeto, él ve que este péndulo rota, ¿cierto? Y rota de tal forma que tiende a acercarse al objeto con el que yo le puse inicialmente al frente, o sea, en este caso era vidrio. O sea, él concluye con este sencillo como experimento, iniciativa, de que el vidrio se atrae con el caucho, ¿sí? Luego de haber hecho este proceso de como de frotación, ¿sí? Y por otro lado, cuando lo hace el mismo caucho y le acerca otro pedazo de caucho, entonces lo que encuentra es que estos objetos se repelen. Entonces con eso concluye y dice, ah, tengo estos dos objetos y entre ellos se repelen, esa fue la conclusión general, y entre los grupos distintos se atraen, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hizo con esta como péndulo? Porque es bien sensible, es como que en este caso la gravedad no juega ningún rol, porque solo estoy viendo movimientos como en la lateral, entonces la más mínima perturbación la va a sentir. Es como bien sensible en ese sentido a pequeñas perturbaciones en esta dirección, po. Entonces, por eso es que se ocupa ese péndulo para ver si es que hay atracción o repulsión, en este caso entre los distintos materiales. ¿Sí? Entonces, una de las conclusiones del trabajo de Franklin fue que aquí hay como una especie de definición también, puede decir a qué cosa llamamos positivo y a qué cosa llamamos negativo, esencialmente es una convención, a qué cosa le llamamos positivo, qué cosa negativo. Simplemente existen dos tipos de materiales y unos quedan, luego de hacer este proceso de frotación, entonces algunos quedan, bueno, por convención positivo, otros quedan negativos, y entonces haciendo este experimento con la péndulo de torsión, entonces concluye esto que está aquí abajito. ¿Sí? Otra de las cosas que se concluyen, y aquí empiezo a pegar con cuestiones ya y también con el lenguaje un poquito más moderno, es lo siguiente. Entonces, como ya dije, este primer caso es más o menos sencillo de establecer a partir de experimentos como este. ¿Sí? Y en otro tipo quizás ya como en un desarrollo matemático un poquito más profundo, pero también que se puede entender con las manos, es esta segunda frase que está acá, que dice, en un sistema aislado la carga total se conserva. Y esencialmente dice lo siguiente, si yo tengo, imagínense ya, cada mano mía va a representar dos materiales distintos. Y lo que me dice es lo siguiente, inicialmente si estos están neutros, no hay carga eléctrica no hay carga ninguno de los dos tiene previamente carga eléctrica. Luego de frotar las manos, lo que uno tiene es que eh, la única opción posible es que, bueno, ahora, como les decía, la explicación viene un poco no de Franklin, sino que de tiempos mucho ya posteriores, pero no hay problema en hacer eso. No, no voy a hacer un recorrido histórico así como me voy a ir saltando de repente cosas así temporalmente va a poder darle las explicaciones. Y es que uno sabe ahora el concepto de electrón, ¿cierto? Sabe que la materia está compuesta por átomos y los átomos a su vez están compuestos de electrones. Esos electrones son las cargas que se pueden mover o saltar de un átomo al otro, y eso es justamente lo que está ocurriendo en este caso. Cuando estoy frotando ciertos objetos, entonces lo que ocurre es que la única opción posible es que hayan electrones que saltan de un material al otro. ¿Sí? Esa es la única opción posible. No creo carga de la nada. Y eso es un poco lo que me dice esta segunda frase, que la carga no la estoy creando así como de la nada. ¿Sí? Si es que inicialmente están cargados, entonces si saltan tres electrones de mi mano derecha hacia la izquierda, entonces
Lo único que quiere decir es que este quedó con una carga de, por ejemplo, de un exceso de 3 electrones y este quedó, le quedaron faltando 3 electrones a esta otra, a esta otra objeto, ¿sí? No es que se cree. Entonces, justamente eso quiere decir esta otra frase, que la carga se conserva, simplemente pasa de un lado al otro. Es muy similar a la noción de conservación de energía, ¿cierto? Cuando uno ve energía en el curso de física 1, uno dice, lo único que ocurre es transformación de energía. Pasa en todos los problemas de la bolita que cae, ¿cierto? Que está acá y después empieza a desplazarse, ¿cierto? Dice, lo que ocurre cuando un objeto cae, empieza a transformar energía potencial gravitatoria en energía cinética, ¿cierto? Entonces se transforma la energía de una a la otra, no se está creando de la nada, ni se está perdiendo de la nada, ¿sí? O hacia la nada. En este caso es lo mismo, ¿sí? La carga simplemente pasa de un lado al otro, no sale espontáneamente carga, ¿sí? Que es como más o menos natural, ¿cierto? No creo partículas así como a partir de cero, ¿sí? Y por último, que este concepto de cuantización también es una palabra obviamente mucho moderna que tiene que ver con la teoría cuántica, pero en este contexto no me voy a ir en la profunda, pero simplemente nos dice que la carga no puede pasar en cantidades como que arbitrarias, si ustedes quieren, ¿sí? Como que yo no puedo, si la carga la mido, vamos a ver que la carga se mide en la unidad de medida que se llama Coulomb, ¿ya? Coulomb es la unidad de medida en la que vamos a medir la carga, ¿sí? Yo no puedo pasar una cantidad así como que la que yo quiera de carga. ¿Por qué? Dice, porque tengo que ir a los primeros principios. ¿Quiénes son los portadores de carga eléctrica en la naturaleza? Sabemos que son los protones y los electrones. Así que lo único que puede ocurrir es que pase un electrón para la izquierda o un electrón para la derecha. No puedo pasar medio electrón ni un cuarto de electrón, ¿cierto? Paso de números enteros de electrones, ¿sí? Y en ese sentido, a eso se refiere con cuantizada, que hay cantidades definidas, que la cantidad fundamental de carga que puedo transferir es un electrón. Puedo pasar un electrón, 2, 5, 20, 1 millón de electrones, 1 millón, de electrones, ¿sí? Pero no puedo pasar 1,5 millón electrones, obviamente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido está cuantizada, que es un número discreto la carga, ¿sí? No puedo tener, no es un continuo en estricto rigor. Uno lo trata muchas veces como un continuo, ¿por qué? Porque sabe que la carga de electrón es extremadamente pequeña. Entonces, como que desde lejos, a nivel macroscópico, parece ser de que la carga puedo poner una perilla y cambiarla a mi antojo. Y yo no veo los saltos, como les digo. ¿Por qué? Porque la carga de electrón es muy, pero muy pequeñita comparada con la carga que uno observa en el día a día. Sí, por eso es que la veo como un continuo, pero en verdad es una cuestión como discreta. Si yo como que graficara la carga como función del tiempo, en realidad, y si tuviese como una perilla, en verdad diría, aquí tengo una carga, después, si me llega otro electrón, salto a otro, y así, ¿cierto? Vería puros saltos, donde cada salto representa que me llegó un electrón. A medida que estoy en mi material, si le agrego un electrón, sería algo así. Desde lejos, cuando yo mido esto o le pongo un instrumento, yo jamás voy a ver esto, ¿sí? Porque la verdad es que estos saltos que estoy viendo entre cada escalón son tan chiquititos, porque están asociados a la carga del electrón, que en verdad lo que yo observo sería como un continuo. Yo de lejos, la verdad es que veo una línea recta, ¿sí? De lejos. Si hago un zoom, entonces vería lo de la izquierda, ¿sí? Vería escaloncitos, ¿sí? Así que a eso se refiere que está cuantizada la carga, ¿sí? No sé si quedó claro el concepto o no. Ya, entonces, después uno puede seguir haciendo estos tipos de experimentos. Ya definimos que existían cargas positivas y negativas, pero también puedo hacer otro tipo de experimentos que tiene que ver con la habilidad de los materiales o de los objetos perdón, para mover los electrones, ¿sí? Aquí también voy a empezar a pegar como con conceptos de más adelante que tienen que ver con la noción de corriente, me va a ayudar para describir la cantidad de electrones que se está moviendo en un material, ¿sí? Pero si entiendo así como con las manos, así que es corriente, que me va a decir que básicamente tiene que ver con, como les decía, con la cantidad de electrones que se mueven. Si yo pusiera un contador aquí, tengo electrones que se mueven para allá, por ejemplo. Tengo mi material y tengo electrones que se mueven para allá, ¿sí? Y si tuviese un contador aquí, así como una pantallita, un contador,
tal que me cuenta cuántos pasan por unidad de tiempo. Entonces, haciendo ese experimento así como por ahora, sí, no voy a hablar de instrumentos concretos, sino que simplemente así como con las manos, puedo decir, van a haber materiales donde para estos electrones que tengo que dibujé acá, es fácil pasar, es fácil moverse, y van a haber otros donde es súper difícil moverse. ¿Sí? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de las características del material del que está compuesto mi objeto. ¿Sí? Y eso, hay gente que ha trabajado en eso se sabe hace un montón de años, y a partir de eso es que uno distingue esencialmente tres grupos importantes, que son los llamados conductores, aislantes y los semiconductores. Aquí corresponden los conductores. Esto tiene que ver con, si yo aquí lo voy a escribir aquí aparte, así como la capacidad para mover los electrones. Esa es la notación para electrones. Y voy a decir que en verdad esto como que crece. Perdón, voy a hacerlo más bonito. Crece hacia allá. La capacidad para mover los electrones, pucha, aquí no están ordenados. Así que no me sirvió el dibujito. Lo voy a, lo voy a poner, ya, lo voy a hacer de nuevo, ya voy a hacer otra cosa. Si grafico eso, entonces lo de abajo es lo que quiero mostrar. Conductores, semiconductores y aislantes. Ese sería en el orden como correcto de acuerdo a este dibujito que estoy haciendo acá. Si es que todavía no lo defino matemáticamente ni nada, ni siquiera así como bien concretamente, pero si es que puedo definir alguna cantidad que me sirva para describir la capacidad de los objetos para mover los electrones, entonces lo que tengo de acuerdo a esta definición así con palabras solamente es que los conductores tienen una gran capacidad para mover los electrones, y por otro lado, en el otro extremo de la balanza, tengo que los aislantes son súper malos para mover los electrones. ¿Sí? Me cuesta mucho mover electrones en lo que llamamos nosotros los objetos aislantes. No es que sea imposible, pero es pero muy difícil. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones igual puedo tener corrientes en lo que nosotros llamamos los aislantes, pero en verdad uno normalmente desprecia esos efectos. En las situaciones como del día a día, lo aislante realmente uno considera de que no puede haber movimiento de electrones en lo aislante. Así que si es que tuviese que hacer esto, entonces el grupo sería aislantes, semiconductores y conductores. Como ejemplos emblemáticos de los conductores son esencialmente los metales. El cobre, el oro, la plata, ¿cierto? Son excelentes conductores porque me es muy fácil transmitir estos electrones de un lugar al otro. ¿Sí? Por eso es que casi todos los alambres, ¿cierto? Que uno ve en los circuitos en la casa, qué sé yo, en los objetos electrónicos que tiene, son con circuitos de cobre, ¿sí? El oro no se ocupa, el oro es mejor conductor que el cobre, un poquito mejor, no es tanto mejor, es un poquito mejor, pero mucho más caro. Así que no se justifica por el punto de vista económico, no se justifica ocupar así como a gran escala. Existen conductores de cobre, no sé, los parlantes, tengo un parlante que tiene unos conectores ahí de oro porque tienen ciertas propiedades que lo hacen mejor que el cobre. Si son pedacitos chiquititos, entonces no hay problema, son al menos bañados en oro, no son de oro puro, obviamente. ¿Sí? En el otro extremo de los materiales, en cuanto a la capacidad para mover los electrones, tenemos estos que están acá, típicamente el teflón, la madera, el aire también. El aire uno lo considera esencialmente como que no transmite la electricidad, salvo en condiciones muy especiales, como les decía, que son cuando el campo eléctrico es extremadamente grande. Vamos a definir el campo eléctrico en la próxima clase, cuando el campo eléctrico es muy, pero muy grande. Entonces, sí, ahí tengo la capacidad de generar corrientes, y es esencialmente cuando ocurre un rayo, ¿cierto? Es tan grande la energía que le pongo, si ustedes quieren, que aún así puedo mover los electrones. Sí, pero en circunstancias normales no se puede. Aquí, antes de avanzar al otro caso, el agua también es un conductor. Uno sabe, no sé si alguien le ha dado la corriente cuando tiene un cable que está tocando y le pasa corriente y lo pone en el agua,
a uno le puede dar la corriente si es que está tocando el agua. Y eso es justamente porque el agua, debido a sus propiedades intrínsecas, así como químicas, la estructura del agua, de los átomos, lo convierten en un buen conductor. Así que no son solo los metales, existen otros conductores también, ¿sí? Y pueden ser en estado líquido como el agua, pero también está el mercurio, que típicamente es líquido, está en estado líquido a temperatura ambiente, también es un buen conductor, por ejemplo. ¿Sí? Y existen otro tipo de materiales que son, esto en general, para estudiarlo en detalle, estas cosas, hay que saber, hay que pasar 3, 4 cursos de física para poder estudiar en detalle este tipo de materiales que son los llamados semiconductores. Son en realidad bastante complejos. Los eléctricos lo ven desde otro punto de vista, pero como yo soy físico, entonces para estudiarlo como desde el punto de vista físico hay que saber mecánica cuántica, mecánica estadística, obviamente electromagnetismo. Hay un montón de cosas que hay que saber para entender bien estas cosas. Eh, en cuanto a la capacidad para mover los electrones, están aquí entre medio. Y, y entonces no son ni tan buenos como los conductores, ni tan malos como los aislantes para mover los electrones. Pero tiene una particularidad de que a veces uno puede como que jugar y es como tener una especie de perilla y depende cómo los fabrica estos materiales. Típicamente estos, salvo existen, creo que el silicio me parece que es un material natural en la naturaleza, o sea, como, no se dice natural, no sé si se dice. Sí, parece que se dice natural. Como que existe espontáneamente en la naturaleza, no es fabricado en un laboratorio, pero a veces la gente puede fabricar materiales semiconductores, objetos semiconductores, de tal manera de jugar y que a veces se comporten como conductores o a veces se comporten como aislantes, ¿sí? Entonces tienen unas aplicaciones o sea, tienen infinitas aplicaciones en la industria. La mayoría de los objetos que nosotros tenemos en la casa, al interior, las placas, qué sé yo, seguramente tienen semiconductores adentro, ¿sí? Entonces, tienen hartas aplicaciones esto, dependiendo de las condiciones que quiero recrear en un circuito, en una cuestión electrónica, me sirve tener estos semiconductores, ¿sí? Pero como les decía, son súper difíciles de entender eh, y como que uno no nos vamos a ir por ese camino en, en esta parte del curso. Así como les decía, nos vamos a centrar esencialmente en fenómenos electrostáticos. Nunca hemos alcanzado a hacer nada de magnetismo, lamentablemente. Ya, eso me lo voy a saltar. Entonces, eh, bueno, fíjense el salto de años, hay como, no sé, 50 años de diferencia en el trabajo que me había mostrado de Franklin con Coulomb, que lo que hizo fue lo siguiente, empezó a jugar con cargas, ¿sí? Lo que hizo es lo siguiente, entonces, eh, esencialmente agarró dos cargas, digamos una carga, voy a hacer un dibujito, esencialmente lo que hizo fue agarrar una carga por aquí, otra carga por acá, a esta carga la llamó Q1, a esta carga la llamó Q2, y la distancia entre estos dos objetos, entonces si uno la llama que es la distancia R, si esa distancia la llamamos R, entonces lo que encontró Coulomb fue que la fuerza que sienten las cargas debido a su interacción eléctrica se describe mediante esta expresión que está acá. Entonces, nos indica que para cargas puntuales, entonces la fuerza es proporcional a cada una de las cargas, o sea, mientras más grande es Q1, aumenta la fuerza, mientras más grande es Q2, aumenta la fuerza, pero una cuestión así como que va a terminar siendo clave en un montón de otras situaciones, es que la fuerza depende del inverso de la distancia al cuadrado, ¿sí? La fuerza entonces, aquí uno dice, va como 1 sobre R al cuadrado. O sea, me dice, mientras más lejos, mientras más separadas están las cargas, más chica va a ser la fuerza, ¿cierto? Mientras más grande es este R, más chica va a ser esta fuerza F, que más o menos tiene sentido, ¿cierto? Que si es que están bien pegaditas, entonces esta fuerza es bien importante, pero a medida que las separo, es como que no se vieran, ¿sí? La fuerza es como que no se sintiera tan intensamente, ¿sí?
Entonces, aquí un par de comentarios, lo siento, es que aquí esta constante K es una constante de proporcionalidad que se llama constante de Coulomb y que de pasadita me sirve para definir la unidad de medida de la carga. Como que yo hasta ahora dije, hablé de... ¿Me escuchan, chiquillos, no? Sí. Sí. Sí, profe, sí se escucha. Parece que algo le pasó a mi audífono. A ver, denme un segundo, chicos, que parece que se apagaron. Ya, espero que no se apaguen de nuevo. Ya, entonces, me desconcentré. Ah, ya, todo este rato ya hablaba de carga, 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 y como que en verdad no he definido cómo vamos a medir la carga. Entonces, esta ecuación de acá es súper mega importante en la llamada ley de Coulomb, que me dice cómo se comporta la fuerza, cómo en función de la distancia y de las cargas, pero además me define de pasadita la unidad de medida de la carga. Aquí, entonces, la unidad de medida de la carga en el sistema internacional es la que se llama Coulomb y se denota por la letra C. Entonces, cada carga entonces puede tener, por ejemplo, Q1 puede ser 7 Coulomb. A eso me refiero, 8 Coulomb, 9 Coulomb, o menos 15, o menos 20, lo que sea, ¿por cierto? Porque sabemos que las cargas pueden ser o positivas o negativas. Fíjense que acá lo escribí de manera así como escalar, en el sentido que la magnitud de la fuerza está dado por esta expresión que es módulo de una por el módulo de la otra dividido por la distancia al cuadrado, ¿cierto? Y está como le dije yo, es proporcional a estas cosas. Esos son los experimentos que hizo Coulomb. Y lo que les quería comentar era las unidades de medida de esta cuestión. Le dije, la constante Coulomb es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Fíjense que si yo enchufo esa constante de Coulomb acá en la expresión para la fuerza, me da justamente de que ¿esto en qué unidad se mide el R? En metros, pero tengo aquí, está el cuadrado, así va a ser metro cuadrado. Cuando yo lo multiplique con la constante K, fíjense que se va a ir ese metro cuadrado que está acá, se va a ir con el que está aquí abajito, cuando reemplace este K aquí arriba, ¿cierto? Y lo mismo va a ocurrir con las cargas. La carga Q1 se mide en lo que sea, en Coulomb. O sea, va a tener cierto valor por Coulomb. La carga Q2 también algo por Coulomb. Así que me va a quedar Coulomb por Coulomb, va a ser Coulomb cuadrado. Cuando lo multiplique por la constante K, se van a ir ese Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado. Así que lo único que me sobrevive es el Newton. ¿Sí? Que está bien, porque es una fuerza y nosotros ya sabemos que la fuerza se mide en Newton, ¿cierto? Entonces aquí, por eso les decía, de pasadita, aprovechamos de definir la unidad de medida de la carga. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, esto fue lo que encontró Coulomb y ahora entonces hacemos uso de un poco de lo que encontró Franklin antes. Bueno, también obviamente Coulomb se dio cuenta de esto cuando él rehizo los experimentos, que es decir, cargas de igual signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, digamos que si tengo dos cargas positivas, entonces lo que sabemos es que si llamo, bueno, aquí está Q1, Q2, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que siente la fuerza? ¿Qué es lo que siente la carga Q2? Entonces, la carga Q2 lo que siente es que la carga Q1 la está repeliendo, ¿cierto? Entonces, ella se ve empujada hacia, en esa dirección que está apuntando acá, ¿sí? Lo mismo de manera análoga es lo que siente la carga Q1. Siente que Q2 es la que la empuja hacia aquí en diagonal para abajo, ¿cierto? Y entonces siente una fuerza hacia allá, ¿sí? Ojo que esta fuerza F1,2 y F2,1 son obviamente un par de acción y reacción, pues son fuerzas mutuas entre sí, pues uno es la fuerza que le hace
la carga Q1 a la Q2 y la otra es la que le hace la carga Q2 a la carga Q1. ¿Sí? Así que son un par efectivamente de acción y reacción. Acá la expresión que está acá escrita de esa forma, lo único que me está indicando es el módulo. Si ahora yo lo escribo en forma vectorial, realmente indicar la fuerza, entonces esto se escribe de esta forma que está acá. Dice capa, en realidad es más que K, es capa, es la letra griega capa. Se parecen, pero no son iguales. Capa por Q1, Q2 dividido en distancia cuadrada, pero fíjense que aquí está por R unitario. Y aquí esto ya no tiene módulo. Aquí arriba había módulo, pero acá está, ya no tiene módulo. Y esto, ¿por qué no tiene módulo? Porque ya me está incorporando el hecho de que si es que se tienen igual signo, se repelen y signo contrario se atraen. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si es que estas tienen igual signo? Me va a quedar, si es que las dos fueran positivas, me va a quedar positiva con positiva, es positiva, ¿cierto? Y por lo tanto la fuerza es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Positiva con positiva, la fuerza es positiva. O sea, la fuerza va en la misma dirección que ese vector R unitario que está acá. ¿Sí? Que tiene sentido. ¿Qué pasa si las fuerzas ambas son negativas? Si esta fuera negativa y negativa, para efectos de las fuerzas irían exactamente para donde mismo están dibujadas ahora. Van para allá, porque sabemos que negativa con negativa se repelen y por lo tanto la fuerza que siente la 2 va para arriba, la fuerza que siente el 1 va acá hacia abajo. Si es que volvemos aquí a la expresión de Coulomb, negativa con negativa, me da positiva. Y tiene sentido, por cierto, si, a pesar de que si tengo las dos son negativas, la fuerza es positiva. O sea, la fuerza va en la misma dirección que el vector unitario. ¿Qué pasa si es que tengo una positiva y la otra negativa, como por ejemplo el mono que está acá? Sabemos, ya así como con las manos, por todo lo que los experimentos que se han hecho en los últimos 200 años, que cargas de distintos signos se atraen. O sea, es el monito que está acá, ¿cierto? Sienten atracción entre sí. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, si ahora tengo que una positiva y la otra negativa, más con menos, más, más por menos, es menos, ¿cierto? Eso quiere decir que la fuerza va en sentido contrario al vector unitario. ¿Qué quiere decir eso? Si el vector unitario en este caso va para allá, R unitario. La fuerza que siente esta va en contra de ese vector unitario. ¿Sí? Así que esto en realidad lo engloba a todos los casos posibles. Aquí ya puedo poner el signo automáticamente. ¿Sí? Esto en algunas situaciones es útil expresarlo así, pero en verdad en la mayoría de las situaciones, así para efectos prácticos, yo les aconsejo ocupar esto que está arriba y ocupar como, no sé si el sentido común en la expresión, pero ocupar lo que ya sabemos. Igual signos se repelen, signo contrario se atraen. Y le pongan el signo como a mano, si ustedes quieren. Se define el sistema de referencia que se van a referir, lo que sea, y le ponen el signo, o cuando hagan un DSL, porque vamos a hacer problemas con eso, se lo pongan como que automáticamente incorporando un poco esto que está acá. Igual signo se repelen, signo contrario se atraen. ¿Sí? Ya, aquí abajito hay una tablita que es simplemente para también indicar lo que les mencioné hace un rato de los portadores de carga en la naturaleza. Típicamente lo que tenemos son electrones, protones son los que tienen carga, el neutrón por razones obvias, por eso se le llamó neutrón, es una partícula neutra, no tiene carga, ¿cierto? Y lo que quería resaltar acá era esto. Fíjense, la carga del electrón y la carga del protón son exactamente la misma, con un montón de decimales de precisión. La diferencia es que una es negativa y la otra es positiva. ¿Sí? La gente ha sido capaz de medir con mucha precisión la carga del electrón y del protón y han encontrado que son exactamente la misma, pero con signo contrario. ¿Sí? Ojo, acá fíjense lo que les decía. La carga tanto del electrón como del protón son muy, pero muy pequeñitas. ¿Sí? Cuando yo tengo algo que tiene, esto está medido en Coulomb, ¿sí? Un electrón tiene una carga de 10 a la menos 19 Coulomb. Así que si es que yo tengo un objeto, si les digo que, por ejemplo, agarro mi celular por alguna razón, no sé, o la carcasa del celular, que son como, no sé, la carcasa la puedo frotar, no sé, y me la ingenio para cargar la carcasa. Si es que les digo que la carcasa tiene una carga de un electrón, eso quiere decir que básicamente
perdón, sí, no sé qué dije. Si es que froto la carcasa y esta me la ingenio para darle una carga de 1 coulomb, ¿ya? Si es que le doy 1 coulomb de carga, esto básicamente quiere decir que tengo del orden de 10 a la 19 electrones. ¿Sí? Una cantidad así como brígidamente grande de electrones, ¿sí? Así que imagínense 300 coulomb, 400, la cantidad de electrones que tengo que tener para tener solamente 1 coulomb, ¿sí? Para que se haga la noción de lo pequeñito de la carga del electrón, o sea, lo pequeño que es la carga del electrón, ¿sí? Ya, entonces, una aplicación así como muy, muy simple, tan simple que son de las cosas que jamás les vamos a preguntar en una prueba, pero es algo que hay que hacer como por primera vez. Dice, en un átomo de hidrógeno, el electrón está separado del protón a una distancia promedio o típica de 5,3 por 10 a la menos 11 metros. ¿Sí? O sea, me dicen, tengo el protón, y tengo aquí el protón, y tengo a asumir de que el electrón está haciendo como una especie de círculo. Uno sabe después la teoría moderna que no es un círculo en verdad, pero que aquí tengo el electrón que está aquí orbitando, ¿cierto? Y me preguntan, calcula la magnitud de la fuerza de atracción electrostática ejercida por el protón en el electrón. O sea, ¿cuánto va de la fuerza? Así que tengo el protón, tengo el electrón se ve atraído hacia el protón, ¿cierto? Y entonces calculemos la fuerza. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? Me dice entonces, la fuerza es esta constante K por la carga de una partícula, la carga de la otra. Como ya mencionamos recién, las cargas son exactamente la misma. Son la misma, salvo que tienen signo contrario. Pero, y esa carga es la que se llama E, por si acaso, así como el E. El E es A. E es la carga de una partícula como fundamental, como el electrón, entonces es típicamente 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Entonces me va a quedar que ya sé que la carga del protón es más E, la carga del electrón es menos E, así que me queda E por E, E al cuadrado, dividido por distancia al cuadrado que me la están dando. Me están dando la distancia típica entre los dos partículas, así que simplemente reemplazo acá y me queda esto que está aquí. Quería solamente, lo puse así explícitamente por mencionar de nuevo el tema de las unidades. Me queda metro cuadrado se va a ir con ese metro cuadrado. Fíjense que aquí tengo este metro, pero está al cuadrado. Así que ese metro cuadrado se va a ir con ese metro cuadrado. Ese dividido en coulomb cuadrado se va con ese coulomb cuadrado que está acá. Así que la única unidad que me sobrevive es el newton. Por eso el newton que está acá. Y por otro lado, bueno, simplifico las cuestiones. Tengo 10 a la 9 por 10 a la menos 19. Bueno, simplifico la cuestión y me da que ese es el valor de la fuerza entre las dos partículas. ¿Sí? Si yo comparara con esto, cosa que no vamos a poder hacer porque necesitaría explicarles gravitación, pero si comparara como a comentario adicional nomás, esta es la fuerza eléctrica, ¿cierto? Esta es la fuerza eléctrica que siente el electrón sobre el protón, fuerza eléctrica. Si yo calculara y digo, ahora que lo veo desde otro punto de vista, tengo esta partícula de cierta masa, la masa del protón, tengo esta partícula de cierta masa, de la masa, perdón, esta partícula es la masa del protón, esta partícula es la masa del electrón, y lo que tengo es que también puedo calcular una fuerza simplemente debido como a la gravedad. A que las partículas tienen masa, estas partículas se atraen, esa es la ley de gravitación universal, y podría calcular la fuerza que hay simplemente debido a que estos dos objetos tienen masa. Muy similar a lo que pasa entre el Sol y la Tierra, solamente porque el Sol tiene masa, genera un campo gravitatorio y ese atrae a la Tierra. Lo mismo ocurre acá. El protón tiene masa, el electrón tiene masa y el electrón se ve atraído también por esta fuerza gravitatoria. Si yo calculara esa fuerza gravitatoria, para este caso, el ejemplo dentro de un átomo, la fuerza gravitatoria sería así, pero mucho, mucho, mucho más chica que esta fuerza eléctrica. ¿Sí? Por eso es que uno considera aquí como que desprecia esos efectos y considera solo el efecto electrostático acá y no se mete con la gravedad para este tipo de situaciones, porque la fuerza no,
Yo diría que es del orden de 10 a la menos 20 newton, o sea, mucho más chica que este 10 a la menos 8 que me dio acá. ¿Sí? Por eso es que uno la desprecia la fuerza gravitatoria entre un protón y un electrón. No tengo los números acá para hacerlo aquí al tiro, por eso es que no lo voy a hacer. Me falta la constante. ¿Sí? Ya. Tenemos otro problema. Dice, tres cargas puntuales se encuentran en el eje X. Q1 está en el origen, Q2 está a 2 metros, está acá, y Q0 está en una posición X cualquiera en principio. Así, en principio es cualquiera. La pregunta dice, encuentra la fuerza eléctrica total sobre Q0. ¿Cuál era Q0? El de acá, ¿cierto? Debido a Q1 y Q2. Si es que, fíjense acá, dice Q1 vale 25, esto que está acá es nanocoulomb, nanocoulomb. ¿Sí? Nano, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda de los prefijos griegos, no? ¿Cuánto es nano? ¿Es 10 a la cuánto? A la ¿De qué? menos 2. No, nano es menos 9. Este nano, por si acaso, es 10 a la menos 9. Así que esto lo que me está representando es 25 por 10 a la menos 9 coulomb, este es 10 por 10 a la menos 9, y así, en fin. ¿Ya? Y ahora me están dando en qué posición, para este caso de la parte A, me están dando dónde está. Está Profe, justamente en 3,5. Sí, dígame. ¿el nano es el n por c o es solamente el n independientemente? No, el n es solo el n. Ya, Este NC representa 10 a la menos 9 coulomb. Yo podría poner nanosegundos. Así que en ese caso, si le pongo NS, sería 10 a la menos 9 segundos. ¿Sí? Si pusiera, ya, no sé, pues, nanómetros, serían 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? El N es el prefijo griego que es independiente de la unidad. ya, Ya. gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, me dicen, encuentra la fuerza eléctrica sobre Q0. Así con las manos nomás, por ahora. ¿Cuánto vale esa fuerza? Así, o sea, no cuánto vale, ¿para dónde apuntan las fuerzas? Fíjense que esta fuerza, esta carga Q0 es positiva y está cerca o está en contacto, son vecinos, con esta carga negativa que está acá y con esta carga positiva. ¿Hacia dónde va la fuerza que le hace este Q1 a Q0? Estoy pensando, Q0 es donde yo quiero medir la fuerza. ¿Hacia dónde va la fuerza que Q1 le hace a Q0? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Izquierda? Perdón, no te escuché, Nicolás. ¿Izquierda? Hacia la izquierda. Tenemos que preguntarnos, ¿estas cargas positiva con positiva se repelen o se atraen? Se repelen. Se repelen. Así que si se repelen, entonces Q1 ¿hacia dónde está empujando a Q0? ¿Para afuera o para Pero la para afuera, derecha? para la derecha, por cierto, para la derecha va la fuerza, le voy a llamar F1 a la fuerza que le hace Q1. Tiene que ir a la derecha porque Q1 repele a Q0. ¿Sí? Así que para allá va F1. ¿Qué pasaría ahora para este otro par de cargas? Esta negativa con positiva. Negativa con positiva se repelen o se atraen, dijimos se atraen. Por lo tanto, como se atraen, Q2 en verdad trata de empujar hacia sí a este Q0. Así que para allá iría F2. ¿Cierto? ¿Se entendió? Entonces, si ahora yo hiciera el monito de Q0, ese es mi Q0, entonces voy a tener dos fuerzas. Una fuerza que va a ser la fuerza F1, que como ya vimos, ese va a ser F1 hacia la derecha, y voy a tener la fuerza F2, una fuerza hacia la izquierda. Como dije, aquí voy a escribirlo así con palabras. F1 va a ser la fuerza que ejerce Q1 sobre Q0. Y F2 va a ser la fuerza que ejerce Q2
sobre Q0. ¿Sí? Así que con eso, ¿cuál va a ser la fuerza neta? La fuerza neta, obviamente, va a ser F1 más F2, ¿cierto? Así como en términos así escrito vectorialmente, sería F1 más F2, ¿cierto? Así que, si es que yo ahora me doy mi sistema de referencia, digamos así, no lo tengo aquí dibujado. Me doy mi sistema de referencia así. Entonces, ¿cuánto vale F1 y F2? F1, ¿cuánto vale? ¿Qué me dice la ecuación de la ley de Coulomb? Me dice la ley de Coulomb, yo me recuerdo que me voy para atrás, ¿cierto? Y me dice la ley de Coulomb es la que está escrita acá, ¿cierto? Es esta constante por Q1, Q2 dividido en la distancia al cuadrado. Así que en este caso me queda la constante por la fuerza que estoy considerando, que es Q0, por Q1 dividido por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado en este caso? Es la distancia que hay entre Q0 y Q1, ¿cierto? ¿Cuánto es? 3,5, ¿cierto? Así que aquí lo voy a poner, aunque se vea feo, nomás lo voy a poner al tiro, 3,5 metros, todo eso al cuadrado, ¿sí? Y eso me va a dar cierto valor, ¿ya? ¿Cuánto vale F2? Va a ser la misma constante por Q0, pero ahora recuerden que la fuerza F2 es la fuerza que ejerce Q2 sobre Q0, así que ahora las cargas que estoy considerando son Q0 y Q2. ¿Cierto? Dividido por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado entre estas? Bueno, de aquí del mono se ve que es 1,5. Así que va a ser 1,5. Voy a poner las unidades. 1,5 metros al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, y aquí esto me da lata aquí hacer el número, pero esto me va a dar un número y un número. ¿Sí? Lo importante es darse cuenta que esta, en estricto rigor, es positiva de acuerdo a mi sistema de referencia y esta es negativa, porque ya sé, aplicando estas nociones de que de igual signo se repelen y de signo contrario se atraen, ya sé que este F2 sí o sí tiene que ir hacia la izquierda. ¿Sí? Así que, en estricto rigor, lo que tengo que hacer para efecto de la fuerza neta es sumar este valor y quitarle este otro valor para saber si es que la fuerza neta va para allá, va para la derecha o va para la izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió esa primera parte, chiquillo, o no? ¿Sí? ¿O no? Profe, Sí. o sea, si nos da positivo y negativo, nos va a dar los sentidos en los que se dirigen, pero el número nos va a dar la intensidad. Sí, po. O sea, aquí yo lo que estoy calculando efectivamente es solo la intensidad, el número, el valorcito en el número nomás, nada más. Así puede que Ya, me dé, no sé, 30 newton, por poner algo, y este me dé 25 newton. Y después lo que tengo que hacer, así voy a inventar, ¿ya? Claramente esos valores no van a ser, pero digamos que esto me dio 7 newton y este me dio 5 newton, ¿ya? Por inventar algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir yo cuando calcule la fuerza neta? En verdad voy a tener que hacer F1 menos F2, porque ya sé que F1 es positivo y F2 es negativo. Y si estos valores fueran los correctos, entonces la fuerza neta me va a dar que en verdad son 2 newton. Y si me dio positivo, quiere decir que era para la derecha. Si me hubiesen dado al revés, por ejemplo, si este era 7, pero este era a lo mejor 15, entonces en ese caso el que gana es la fuerza que va hacia la izquierda. ¿Sí? ya. Al Entonces la final va a carga, depender y de qué depende. Si lo hago así como con algebraicamente, va a depender entre los valores Q1, Q2 y las distancias involucradas. ¿Sí? Que es un poco para donde apunta la parte B, que me dice, encuentro una expresión para la fuerza eléctrica total en Q0 debido a Q1 y Q2 en toda la región. O sea, si es que X ahora está en un punto genérico, a eso vamos a hacer el mono de nuevo, ¿ya? Y voy a ir a avanzar un poquito más rápido ahora, eso sí, ¿ya? Tengo, acá está originalmente el Q1,
por acá estaba el Q2 y por acá ahora está el Q0. Y para acá mido el X. ¿Sí? Les voy a poner como letra estas cosas, ¿ya? No, ya filo. Lo único que voy a poner es que, bueno, aquí estaba el 0 y me decían que Q2 está a 2. Estos son 2 metros, ¿ya? Y esto ahora es un X cualquiera, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo. Calcular la parte B, me dice, encuentra una expresión para la fuerza eléctrica en Q0, si es que la fuerza en la posición X, entonces ahora es cualquier valor, que puede ser estar por acá, por acá, por acá, por acá, o muy, muy cerquita. ¿Sí? Entonces, hagamos eso ahora en forma genérica. ¿Cuál va a ser la fuerza neta? Y esto sale súper fácil en realidad. ¿Cuál va a ser la fuerza neta? La fuerza neta, voy a hacer nuevamente mi sistema de referencia, ya está implícito que en la posición están para allá, ¿cierto? Entonces va a ser la fuerza debido a 1 y además la fuerza debido al Q2, por cierto. Como ya dijimos, aquí les voy a poner encimita, cuál era la primera, la positiva, y la segunda, la negativa, ¿cierto? Esta es positiva y esta es la negativa. Voy a hacer, perdón. Ya, esta es la positiva y esta es la negativa. Ahí queda mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que ejerce Q1 sobre Q0? Como ya dijimos, Q0 es positiva, ¿cierto? Q0 es positiva. Y como vimos recién, recién entonces, cargas de igual signo se repelen, así que esa fuerza tiene que ir para la derecha. Así que esa fuerza es positiva. ¿Cuánto vale? Vale K por Q0 por Q1 dividido en la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al cuadrado? La distancia que hay entre Q0 y Q1, que como me están diciendo en el mono, es justamente X al cuadrado. ¿Sí? Después, ¿cuánto es la fuerza que hay entre Q2 y Q0? Como ya vimos, tienen distintos signos, por lo tanto, estas cargas se atraen. Por lo tanto, va a ser menos, ahora K por Q0 por Q2 dividido en la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que hay entre Q2 y Q0? Fácil, porque si X es la distancia total y esto mide 2, entonces va a ser X menos 2, todo eso al cuadrado. Y eso es todo. Ahí está escrito de manera genérica. Para cualquier posición X que yo ponga, entonces voy a tener la fuerza neta. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Salió súper rápido. En una pura línea. ¿Sí? ¿Cuál es la parte C? La parte C me dicen, ¿para qué valor de X esta fuerza se hace 0? ¿Qué tengo que hacer? Eso sería entonces la parte ¿Igualar B. a 0? Exacto, la parte C, entonces tengo que decir que la fuerza neta sea igual a 0, lo que implica entonces que K1 Q2 dividido en X cuadrado tiene que ser igual el otro término, ¿cierto? Q0 Q2 dividido en X menos 2 al cuadrado. ¿Qué ocurre acá? Se va ese K con ese K. Aquí me equivoqué. Este es Q0 por Q1. Q0 por Q1, o sea, lo que hice fue decir que esto tiene que ser igual a esto que está acá, ¿cierto? Así que también se va el Q0 con ese Q0, y si seguimos, lo que voy a hacer acá es lo siguiente, fíjense que aquí me va a quedar Q1 dividido en X cuadrado, Q2 dividido en eso, entonces multiplico cruzado, y me va a quedar Q1 por X menos 2 al cuadrado, tiene que ser igual a Q2 por X cuadrado. Y ahí ya es súper fome el problema porque tengo que hacer, esto va a ser Q1, Despejar entonces X. X cuadrado menos 2X más 4 igual a Q2 partido en Q1 por X cuadrado, y entonces tiro esta otra cuestión para el lado izquierdo, y me va a quedar X cuadrado factor de 1 menos Q2 partido en Q1, menos 2X más 4
igual a 0, y esa es una ecuación cuadrática bien fome, o sea, ya sabemos resolver ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Así que en menos b no sé qué, y así que si usted la calcula, va a ser menos b más menos raíz de b cuadrado, 4ac, dividido en 2a, ¿cierto? Así que eso estaría para casa, pasen ustedes, es muy fome. Así que, pero lo resolvimos. Encontramos cuánto es el valor de x, tal que esta fuerza entonces se hace 0. ¿Sí? Si le pongo números quizás me sale más simple, ¿eh? Pero fíjense que al final la posición depende, bueno, de ese 2 y ese 4 que está acá tienen que ver con eso, con ese 2 que estaba ahí. Pero además el resultado depende del valor de entre Q1 y Q2, y no depende de Q0. Fíjense que acá el Q0 se fue. No depende de Q0, porque depende de la razón entre las fuerzas, ¿no? Así que eso. Hacemos este último, ¿no? Ya voy a hacer este último. Sé que siempre trato de hacer esto de 10 minutos, pero este es cortito igual. Son todos, creo que cortitos, para que se vayan con una pincelada del tipo de problemas que se hacen con ley de Coulomb, ¿ya? Dice, dos pequeñas esferas cargadas, idénticas, cada una con una masa de tanto, nos da la masa, se mantiene en equilibrio como se muestra en la figura. Y nos dan, fíjense, el ángulo, el largo de la cuerda. La longitud de cada cuerda es 0,15 y el ángulo es 5. Dice, encuentra magnitud de la carga en cada esfera. ¿Qué tengo que hacer acá? Está como cantado, ¿cierto? Tenemos fuerza, hay que hacer diagrama de cuerpo libre, ¿por cierto? ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre en este caso de esta masita? Obviamente tengo que notar acá que el problema es absolutamente simétrico, ¿cierto? Como es simétrico, entonces son esferas idénticas, así que tienen esa masa y esa masa que me la están dando, ¿cierto? Así que lo único que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre una de ellas. El otro diagrama de cuerpo libre no me va a aportar nada, así que me voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre esa masita que está acá. De hecho, la voy a hacer. Es tan simple que la voy a hacer incluso aquí mismo encima. Así que si la hago encima, ¿cuáles son las fuerzas que tengo aquí actuando sobre la masita? Digo, por un lado, están conectadas con cuerdas, ¿por cierto? Así que lo primero, o sea, siempre les digo que lo primero es el peso, pero que como ya empecé, voy a poner aquí encima la tensión, ¿cierto? Tengo la tensión que está por ahí. ¿Qué más tengo? El peso, ¿cierto? El peso, sabemos que el peso va para abajo. Así que el peso tenemos que vale m por g. ¿Y qué otra fuerza tengo? Fíjense que me dicen que las partículas son idénticas y ambas tienen una carga Q, ¿sí? Entonces, como sabemos, cargas de igual signo se repelen. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que este Q de la derecha le hace sobre la izquierda, ¿para dónde va? De hecho, se ve desde el mono, ¿cierto? Como se repelen, esa repulsión se escribe hacia allá, ¿por cierto? Para allá va la fuerza de repulsión que existe entre ellas. Así que para allá va la fuerza eléctrica. Y eso es todo, ¿sí? O sea, ahí como que se acabó al final. En ese sentido, el diagrama de cuerpo libre, obviamente aquí está como cantadito, que el sistema de referencia que me tengo que dar es ese que está acá. Si ese es teta, es evidente que ese es el ángulo teta y tengo todo ahora para descomponer. ¿Cuáles son la sumatoria de fuerzas a lo largo... Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo? Tengo esta tensión, tengo que descomponerla en la componente horizontal y vertical. En este caso estoy pensando en la vertical, así que me queda T por coseno de teta, y es positivo, ¿cierto? Porque apunta para arriba, menos mg igual a 0. Así que me va a quedar que la única opción es que sea igual a mg. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas? A lo largo del eje X es... la gravedad aquí no actúa, ¿cierto? Así que tengo a lo largo del eje X va a ser T por seno de teta. Tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, ¿cierto? No queda de otra, ¿cierto? Así que estoy casi listo porque tengo aquí mis dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? La fuerza eléctrica y la tensión. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? En verdad,
reemplazar una en la otra, no sé qué. Aquí, como uno ya tiene experiencia, lo que va a hacer va a ser dividir la de abajo en la de arriba. Así que si divido esas dos ecuaciones, voy a empezar a escribir con azul ahora, me va a quedar T seno de teta dividido en T coseno de teta, tiene que ser igual a fuerza eléctrica dividido por mg. Dije que iba a dividir la de abajo en la de arriba. Si hago eso, se va la tensión, esa fue la gracia. Seno partido en coseno es tangente de teta, así que me queda tangente de teta por mg es igual a la fuerza eléctrica. ¿Pero cuánto es la fuerza eléctrica? Me acuerdo que obviamente tengo que aplicar Coulomb. Así que Coulomb, ¿qué me dice? Que es la constante K por la carga, primera carga, por la segunda carga, o sea, Q por Q, dividido por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado? Fíjense que me estaban dando que esta distancia es A, ¿cierto? Pero, ¿qué más? Me dicen, la longitud de la cuerda es L, ¿cierto? Si es que la longitud de las cuerdas es L, ¿cuánto vale A? Ese pedacito, ¿cuánto vale? Lo voy a hacer aquí aparte. De la figura. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale esa cosa? Fíjense el triángulo que se forma. Ese triángulo, son iguales, ¿cierto? Si ese es A, ese es L y ese es teta, ¿cuánto vale A? Ya, pues chiquillos, trigonometría básica. Seno de teta por L. ¿Cómo, perdón? Seno de teta por L. Exacto, ¿cierto? L seno de teta, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Entonces, L seno de teta, ¿cierto? Así que estamos listos porque en este caso que tengo que poner ahora la distancia al cuadrado, ya sé cuánto es, pues va a ser L seno de teta. L seno de teta, todo eso al cuadrado. Y estoy listo porque la pregunta era, encuentra la magnitud de la carga. Así que voy a escribir acá, me va a quedar un poco desordenado, pero filo, me va a quedar mg tangente de teta es igual a K Q cuadrado dividido en L cuadrado seno cuadrado de teta, así que Q es igual a L seno de teta raíz de mg tangente de teta partido en K. Claro, lo hice. Ahí quedó. ¿Sí? O sea, lo que hice fue tirar este para allá, multiplicando. Después tiré el K dividiendo. Después apliqué raíz y por eso me quedó eso que estaba acá y me quedó todo. ¿Sí? Entonces encontramos cuánto vale la carga acá. ¿Sí? Y aquí puedo hacer análisis de que mientras más grande el ángulo teta, mientras más grande es teta, mayor es la carga, que tiene sentido. Pues. Si es que los están separados por poquito, este triángulo es así nomás, entonces las cargas son chiquititas y a medida que voy aumentando esto, quiere decir que las cargas son cada vez más grandes, que más y más grande la repulsión entre ellas. ¿Sí? Una última cosa. Fíjense que acá cuando calculo la raíz cuadrada tenía un Q cuadrado, en estricto rigor lo que me da acá es un más menos. Puedo saber, y lo voy a exponer explícitamente, es más menos. ¿Puedo saber a priori el signo de la carga o no? ¿O no se puede saber? ¿Se puede saber o no se puede saber? Donde se repelan sería positivo, ¿no? No, pues, no necesariamente, porque si son los dos negativos, también se repelen. Po. Así que no tengo cómo saber. Esa es la respuesta. No hay cómo saber si es que ambas pues, son idénticas. Sé que ambas tienen, la magnitud de la carga es esto que está acá. Tantos Coulomb, 50, no sé. Pero no sé si son ambas positivas o ambas negativas, porque en cualquier caso va a ocurrir lo mismo, se van a repeler. ¿Sí? Así que no tengo cómo saber. En estricto rigor simplemente puedo decir más o menos. No tengo cómo saber a partir de esto si son positivas las dos o son negativas las dos. Solo sé que vale esto. ¿Sí?
Ya, chiquillos, no sé si hay dudas o no de la clase de hoy día. La próxima, les cuento, vamos a ver campo eléctrico, que es una herramienta muy útil, una cantidad muy útil para visualizar muchas cosas. Les voy a mostrar así rapidito algunas cuestiones que se pueden ver así, pero además les voy a mostrar algo que para este semestre lo preparé como por primera vez. Son como más que animaciones, unos dibujitos que hice en un programa, que les aprovecho de mostrar el programa en el que si a alguien le interesa, que puede aprender, es relativamente fácil de aprender para trabajar con estas cosas, les puede servir. O sea, no es solo para visualizar, es un programa así, de hecho, es muy caro, obviamente lo tengo pirateado, eh, que les puede servir para trabajar después en el futuro en distintas áreas, incluso trabajar con fluidos, mecánica y hartas cosas. Así que le aprovecho de mostrar un poquito ese programa que es bacán y que no es MATLAB. Ya, ya chiquillos, si no hay dudas, entonces nos vemos, que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos el martes. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao chiquillos.